Hola muchachos, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Bueno, estoy tratando de cacharme adelante porque estaba como fallando bastante. Veo más poca gente hoy que resolver bien. Sí, menos gente. Yo hoy hay menos tiempo. Bueno, Bueno, el monitor, señor monitor, ¿dónde anda? Son directores, por orden de inicio, pero luego los dos anteriores deben para la boleta. y la doble. No sé qué trabajo y eso estaba ahorita todo por el noche. ¿Alguien me detecta una vez, por favor? Gracias. Señor monitor, me va diciendo usted tan amable si se retiró la persona que yo ya vinculó por favor. Laura Valentina Alba, vete acá si quieres tan amable, por favor. Listo. Laura, eres tú. Diana Alfaro. Diana María Alfaro Arismendi. Ella está, pero no sé si va a estar en este módulo. Eso, O sea, ya ha venido en varias clases, pero hay algunas que pues a ella le toca aplazar. Entonces no estaría seguro si ella en este módulo va a estar. Hoy no vino. y las dos veces anteriores. Sí, Sí, yo la acompañé. ¿es? Yo la acompañé. Sí. Sí, lo vi. Entonces, digamos que no asistió. Sí. Ok. María de Jesús. Ella está en el baño. Sí. Marín de Jesús. ¿Cómo estás, madre? No, pues ella, madre. Pues ella. No, 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 sí. ¿Qué caramba? Depende. Ese no me quieres. No, no. Se retiró. Caterina Poleda. De hecho, la lista está re larga. Caterina Mari Barreto. En el baño. Andrés Felipe. ¿Justo? Andrés Felipe Busto Ramírez, ¿su merced? Karen. Karen Alexandra Capua Torredo.
Paola Camacho, Adriana Carbonell, Henry Cárdenas, Franco María del Monitor, Kathleen, Brigitte, no, allí Correa, Ya se retiró. se retiró. Se llama Angelice Correa de Leal. Se retiró. Pero una pregunta, en temas de gestión de diligencia, tal cual está el contenido práctico. Yo me acuerdo que, por ejemplo, influencia en la análisis de comportamiento. Que lo que fue el jueves cuando llegó la primera clase, ganando 300. Entonces, sí. Está bonito. Sí, porque no es, digamos, que son varios temas de la prensa. Dejo sesión 1, producción de dos métodos de investigación. La producción de la también esto es lo que nosotros Maridos, extra de maridos. Daisy, Presente. Carla Villar, Geraldine, Andrea, pues que tenía el novio, pero sí está asistiendo. Carolina Fernández, No vino, pero sí pienso. Melanie Flores, retirada, Andy González, ella se llama Angie Natalia Sí, González, está en cosa estaba. Egna Caterín González, Salomé González, Mónica Heredia, Joana Hernández, Joana Hernández, Descomprende. Joana Hernández Fonseca, Jessica Elena, Karen Herrera, Daniela Acero, ¿lo vino? ¿O no vuelve? Daniela del Carmen Landero Uriano. No, Esto habla de Para entonces hemos solicitado esa fecha. pero por ahí están en Natalia López, sí, pero no No vino. a ver, Alexa Márquez, Gianfrancisco Martínez, aquí Tatiana Negro, Natalia Andrea Niño, no yo, cuando lo conocí. Yuri Paola Parra, Lisette Daniela Pérez, Robin,
Sebastián Ramos, Eso. Lady Rodríguez. Ella se llama Lady Rodríguez Martínez. Jennifer Carolina Rodríguez. Andrés Felipe Rodríguez. Pongan Martínez, ustedes que lo- Ya me conozco, sí, sí. Sí, Sebastián Ramos. Nicole Rubio, Joshua Falcona, Paola Andrea Sanabria, Alison Sánchez, Angie Sarmiento, Angie de Gane, Connie Cerda, Angie Lorena Sierra, Natalito Vargas, le llama Laura Natalito Vargas Martínez, Laura Tobar, Laura Tobar Valencia, Geraldine Trujillo, Lady Valenzuela, Jenny Vargas, se llama Jenny Paola Vargas Vega, retirada. Catherine Villamil, se llama Catherine Joana Villamil Amazon. ¿A quién lo llamé? Entonces, de toda esta cantidad, Después en los que dio. veintisiete son los que hay. Con 27 con los que no vinieron, no. Pero, bueno, muchachos, avancemos en el tema. ¿Cómo le fue con la lectura? ¿Qué era lo que pasaba con esta comunidad? A ver, por favor, escuchemos para que la abordemos rápido y continuamos con este tema de definición básica. Definición de la conducta de que vamos a trabajar ahorita, pero ¿qué no entendimos en esta lectura? Había una gran problemática en lo que era el proceso de adaptación a lo que tiene que ver con el WAP del 2, con lo que hablábamos nosotros en clase virtual de lo que genera o lo que quería generar Skinner en su momento y que lo replicaron en esta comunidad mexicana. Entonces, había muchas dificultades porque seguramente no les había explicado muy bien el tema. Digamos que es como el resumen así grande. Alguien que me diga, por favor, cómo se manejó eso. El tema del proceso de adaptación a ese estilo de vida, sin castigos y más bien con refuerzos. Se realizó por medio principalmente de estímulos Ajá. que los acondicionaban a una forma de comportarse. Entonces, las copias hablaban que los orcones fue una comunidad que se organizó creando una estructura para mejorar la conducta en niños que tenían problemas de conducta desadaptativa. Entonces, tomaron temas como la agricultura,
el tema de la agricultura, La escuela. el tema de la escuela. de compra, ajá. Sí, todo como cosas ambientales para reestructurar a los niños que tenían estos problemas de conducta. Pero ¿qué pasaba? La dificultad era que ellos no contaban con algo ambiental, era que las personas no se adaptaban porque no podían tener sus propios recursos. Entonces creo que ahí fue donde pues tuvieron como las Empezó usted, dificultades. correcto. Sí, ok. Perdón, señor, quería comentar algo. Sí, además de eso también lo que utilizaba lo que era el tema pues, de ciertos personajes como para hacer este tipo de guías o adaptación para los menores de edad que se pudieran entre los planeadores y los manejadores. Depende del tema de los manejadores de cada área. Además de que pues también utilizaba métodos, aunque yo me entra la curiosidad, por ejemplo, en el tema de la escuela, decían de que pues, ellos, o sea, se evidencia lo que era un 21%, si no estoy mal, de niños que traían lo que es el tema de esas ciertas conductas desadaptativas, pero me intrigó mucho el referente de cómo hacían para hacer nivelar a estos niños a la gestión que ya estaban haciendo. Ya que pues en la guía pues yo no evidencié mucho el tema de experimentación de forma explícita, ¿sí? Perfecto. Digamos, digamos que el asunto para poder establecer como una, porque no se me hacen como, que lo siento como muy escondidos y ¿cierto? Entrenados ustedes, ¿no? Ay, Puede salir. gracias. Ya Está salió. como aquí, creo que tiene un poco de ansiedad, esta sociedad. Sí. Entonces, digamos, lo que se pretende es de que para que tengan ese nivel de igualdad, se establece entonces que las personas, y lo que su merced dice muy cierto, no se evidencia en la lectura como el paso a seguir uno a uno con respecto a lo que se hace para nivelarlos, pero ellos, los experimentadores, lo que pretendían, pues con enseñarle a través del proceso de aprendizaje por moldeamiento, perdón, por modelamiento, era precisamente a partir de todas esas conductas, ver cómo las personas estaban logrando obtener beneficios, cómo tener refuerzo. Ellos esperaban que a través de esa estrategia de moldear la conducta, de modelar la conducta, esos cambios comportamentales se pudieran hacer, ¿sí? Pero sí, obviamente no había como una estructura establecida, de lo que su merced menciona, en esa experimentación con estos pequeños. Lo único que hacían ellos era, pues simplemente observa el comportamiento de sus padres, de sus compañeros y vea cuál es el estímulo o el refuerzo que esta persona o estas personas reciben, pero no había como una estructura tal cual de ese seguimiento para esa liberación. Digamos que estoy de acuerdo con su versión. Pero sí, ahí voy. Es que en la parte de las copias decían que ellos dejaron de hacer un trabajo sistemático de créditos y crearon un trabajo de sistema de tiempo, que el de créditos era basado en conductas y el de tiempo era basado directamente en refuerzos. Entonces, lo que yo hice fue asociarlo, fue que crearon como basado en el operante, porque en una parte de las copias decían que estaban basados directamente en el sistema operante. Yo lo relacioné con estímulo incondicionado, estímulo indiscriminativo y directamente los asocié que los refuerzos dependían directamente del ambiente que la persona al momento de hacer la actividad. Digamos que cuando tú hablas del operante, los registros de conductas que tienen ellos en un momento determinado, que son las conductas funcionales y adaptativas, y que eso genera cierto tipo de beneficios, ¿sí? A partir de esos créditos podían acceder a ciertos tipos de beneficios, accedían a premios, ¿ves? Entonces, cuando se manejaba esa asociación, señor, El mecanismo de fichas. economía de fichas, ¿sí? Esa asociación de la economía de fichas es muy operante porque es
obtengo por la conducta de esperar eh, por decir algo, el transporte, sin tener conductas directivas, eso me da cierto tipo de puntaje. Y al obtener, digamos, ese puntaje, con cierto tipo de tiempo que pasa, yo puedo acceder a eso. Yo puedo acceder a ciertos beneficios. Y eso me genera a mí entonces un nivel de tranquilidad como la persona que está vinculada en ese proceso a decir, bueno, me están generando cierto tipo de premios, de beneficios y los voy a mantener y los voy a lograr mantener en ese sentido. Señor. Pero digamos así, algo que también he visto que es el tema de la lectura de que pues, ellos utilizan como un mecanismo, no sé si la palabra es correcta, como un mecanismo comunista, no sé si se dice bien, en el sentido de que pues, De no tenía comunidad. apropiación de algo, sino que todo era como más igualitario. Entonces ahí es donde está mi duda. Entonces, ¿cómo hacían lo que se llama la economía ficha? Sí, pues, digamos así, haciendo eso, sí, considero que pues, va a tener lo que se llama un reforzado de la Ajá. pero siento que pues, ya basándose como en estos valores o reglas, no tendría como una igualdad para todos. Ujú. Entonces, Digamos que la igualdad está en el beneficio de recibir los beneficios. Digamos que todos pueden acceder a ese tipo de beneficios. Ahí está la igualdad. ¿Sí? Y también fortalece esa colectividad, ¿no? Como comunidad. Sí, sí, digamos que cuando hablamos nosotros de los beneficios que van a obtener, nosotros somos responsables de nuestros comportamientos y yo me encargo de obtener los beneficios de acuerdo a las conductas que la comunidad quiere que se tenga. ¿Qué es lo que pretenden? Que la comunidad disminuya los errores, disminuya las conductas desadaptativas e incremente una conducta colectiva mucho más sana, más adecuada. Pero no es que no haya la equidad. Lo que pasa es que cada persona va y ahí se habla de lo que era la libertad de actuar, ¿no? La libertad de actuar es, bueno, usted es el que decide si quiere que lo premien o no lo premien, ¿sí? Entonces, obviamente voy a tener, entre comillas, una desigualdad. Si yo a cada rato estoy siendo premiado, pero porque estoy teniendo una serie de conductas mucho más adaptativas. Pero si yo decido, por mi propia autonomía y libertad, no tener ese tipo de conductas, pues no voy a recibir el premio. Entonces yo estoy en desnivel y en desigualdad en cuanto a esa premiación en cuanto a esos beneficios, pero no porque la comunidad me lo imponga, sino porque yo mismo estoy generando ese tipo o esa cantidad de beneficios. creo que, digamos así, en esta investigación que hicieron los orcones, orcones, ¿hay algún documento en el cual se evidencia más como en la experimentación que hicieron para aquellas personas o niños que tenían conductas muchísimo más aversivas o más como Digamos que Pues en el libro Juan 2 ahí explica, Ya está el nivel de como, estrés. no lo leí, pero ahí explican, en ese libro se basaron para hacer esta comunidad. Sí, claro. Supongo que ahí explican cómo se hace todo eso. Sí, claro, pero lo que plantea él es, en ese estudio que hicieron, no se hizo ese seguimiento de las conductas más desadaptativas, de las conductas más eh, difíciles que tienen los infantes, entonces o los adultos. Entonces realmente solamente se centraron un poco en la adaptación del Walden 2 o esa utopía que mencionan allí para poder obtener ciertos tipos de beneficios. siento que tiene como igualmente cierta parte como Sí, sí, claro, claro. Pues tal vez por eso no hay como esa adaptabilidad al 100% con respecto a ese experimento. Si le quisieran dar como una continuidad a todo ese proceso investigativo, el Wanden 2 pues precisamente trabaja con una serie de condicionamientos operantes durante toda esa estadía. O sea, por eso Skinner decía, denme una sociedad y yo se las condiciono para que manejemos siempre lo que tiene que ver con el estímulo, la conducta y la consecuencia. ¿Sí? La conducta, la misma respuesta que se da. ¿Tú ibas a preguntar algo? Pues casi todo está dicho.
yo lo vi de una manera muy colectiva y no sé si también viéndolo políticamente era muy socialista la metodología que manejaron, porque prácticamente era efectivamente dar unos refuerzos a quien cumpliera con las tareas y un control al que se saliera de pronto de lo que estaba establecido dentro de las normas. Entonces no dejaban agrandar de cierta manera las conductas Por el mismo desadaptativas. control, por el mismo control que tengo. Sí tiene mucho de una, una sociedad enmarcada pues como en este socialismo como Sí, tal. si no se salen Mm. de lo que debería ser, Pero pues finalmente espera, buscar una equidad o cierta cantidad de horas trabajadas, ajá, la remuneración. bien, ok. ¿Alguna otra pregunta con respecto al artículo? ¿No? Bien. Ok, bueno, Sí, sí, realmente es eso, pero la igualdad está con respecto a la autonomía que tiene cada persona en, en recibir esos beneficios o no recibirlos. Digamos que esa es la libertad y esa igualdad es para absolutamente todos los habitantes de esa comunidad. Bueno, bien, para entrar un poco más en materia con respecto al análisis experimental del comportamiento, yo quiero agregar esto, pero ¿me colabora? Gracias, por favor. Lo amplías, por favor, porque yo lo quise ampliar. Personas en una plataforma, entonces. Sí. No, no, no. No en la plataforma, sino en la grabación que estoy compartiendo ya. Tú no compartes documentos Ahí están. pero en la plataforma No, no está. pero sí están ya en la grabación. En eso sí se puede. Porque es que yo, Todo es más. dale izquierda ya, por favor, porque yo no sé cómo mantenerlo ahí. Entonces, ese 60%. Y No, pero ya, no, yo lo intenté aquí hasta. No, no, ahí no, ahí no, no, ahí no, sí, apenas salió así. ¿se está? Sí, sí, con eso. Pero no sé si nos paramos acá o así. Si no dejemos así porque estamos ya. Porque si no lo puedes tía, No, pero más demorado. Debe estar golpeando. Miras, por favor. No, Pero si quieres, ven, pero no. ¿verdad? No, No, deje golpear. Sí, en serio. yo también escuché Buena puerta. Es que no son en inglés. No.
Bueno, No, pues, más. Qué pena, yo utilizo su WhatsApp. ¿pero dónde lo vas a coger? Las banderas. Yo sé, yo no sé qué lo que usted. ¿Qué le haces? Por favor. Por favor. Estamos por aquí. No, no, digo. Ahora vamos a ver. Porque sí, eso. Ah. Ok, muchachos. Avancemos en temas porque se nos va la clase. Pongámoslo en contexto con respecto a lo que es el análisis experimental del comportamiento, que eso está muy ligado a todo lo que tiene que ver con el conductismo. El conductismo es el que realmente le da muchísima importancia a las conductas medibles, observables y cuantificables. Es lo que trabaja siempre el conductismo. Entonces, por eso dice que en psicología conductista, conducta es toda actividad desarrollada por un organismo vivo. Nosotros hablábamos de que la conducta, inclusive encubierta, genera cierto tipo de respuestas posteriormente. La conducta de pensar, aunque es encubierta, es un proceso interno y eso los skinnerianos, los conductistas, hablan de que es una manera de manifestar cierto tipo de comportamiento. No se limita a acciones motoras posibles, sino a todos estos cambios internos que yo tengo en mi cotidianidad. Cuando yo estoy pasando por una situación de duelo porque me separé de mi esposa, entonces hay un proceso interno que yo tengo. Y eso me lleva a tener una serie de comportamientos también como, ¿cuál? Por ejemplo, si yo me estoy separando, dejar de comer, De bañar. ok, estoy en un estado depresivo, No dejar de comer. Pero para hacer De socializar. ¿cómo se dejo de hablar, dejo de comer, dejo de organizarme, hay llanto constantemente. Bueno, entonces ahí se está generando cambios internos y reacciones fisiológicas como de pronto cefalea tensional, sudoración, hormigueo en el estómago, hiperventilación, ¿no? En lo fisiológico como tal. El llorar es una conducta observada, ¿sí? Pero se presenta todo ese tipo de comportamientos y que hacen parte de esos procesos mentales en donde yo digo, yo no soy capaz de vivir sin ella, ella me hace falta,
eso debe ser que me dejó por otra persona, yo no le importo, yo no le importé. Entonces, todos esos procesos mentales están siempre muy contaminados y eso me reacciona, me genera esas reacciones fisiológicas, ¿sí? Y entonces yo me pongo a pensar en ella y pero ¿con quién estará ahorita? Estará teniendo relaciones sexuales con el amante, o sea, una serie de imaginería que hace que toda mi reacción fisiológica, conductual, se manifieste. ¿Sí? Wolfe, que es uno de los también teóricos del conductismo, menciona que la conducta es cualquier cambio que ocurre en el organismo, cualquier cambio. ¿Sí? Nosotros estamos ahorita bien, pero pasó un carro y me lavó. Pero observable, sí. Sí, claro. Lo intrínseco no es. Digamos, lo intrínseco está acá. Lo intrínseco está acá. Cuando tú llamas intrínseco es ese manejo interno que tú tienes, ese cambio biológico que tú tienes, ese cambio fisiológico que tú tienes a partir de los pensamientos. ¿Sí? Digamos que esa sería la manera como nosotros entendemos la palabra es algo intrínseco. Pero también son conductas. Sí, los pensamientos son conductas, que es lo que yo estoy planteando, y la conducta no observable, como el pensamiento, como imaginar. Yo me imagino, ahorita yo me estoy imaginando estar viajando en un avión, ¿sí? Digamos que esa imaginería es un tipo de conducta que me genera cierto tipo de respuestas emocionales, porque me genera satisfacción, me genera tranquilidad o me genera miedo. Y yo le tengo miedo a los aviones, a montar el avión y viajar y bueno, me genera todo ese tipo de temas. ¿Sí? Eh, Hay un ejemplo clínico, una persona que piensa que, pues fíjense, el pensamiento está jugando ahí un papel importante, está emitiendo una conducta, aunque sea privada, te refieres a lo intrínseco, a lo interno, ¿sí? Que puede influir en las emociones y en las decisiones. Entonces, la frase, soy un fracaso, es lo que me llega a mí el paciente y me dice, mire, yo realmente siento que yo no voy a ser capaz de enfrentarme a la vida. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Como terapeuta, yo tengo que generarle estrategias de afrontamiento a esos pensamientos. Yo tengo que generarle una reestructuración cognitiva a eso que está planteando él. Entonces, fíjense que solo con esa frase de soy un fracaso, o soy un fracasado, o yo no sirvo para nada, me desencadena una serie de respuestas emocionales que pueden ir desde el mutismo, el hecho de que yo me quede callado. Eso es una respuesta. Es una respuesta opcional que yo doy, pero es una respuesta. ¿Sí? Que no hable, que no comparta, que me aísle. Esas son respuestas. Que yo no salga de la habitación, que yo no coma. Esas son respuestas. Y esas respuestas están siendo generadas por mis emociones. Y esas emociones me llevan a mí a tomar decisiones correctas o incorrectas, dependiendo, ahí sí como dicen, de cuál es mi nivel de tolerancia a la frustración, cuál es mi resiliencia. Si yo soy una persona que constantemente tiene ese pensamiento de fracaso total, pues imagínense ustedes. Bueno, entonces, volvemos al tema de los tipos de conducta con respecto a una conducta manifiesta o visible, que era lo que estábamos hablando ahorita, acciones observables como hablar, comer, correr, ¿sí? Escribir, todo eso es observado. Entonces, acá el ejemplo, una profesora observa que un estudiante evita participar en clase. ¿Ven? Entonces nosotros nos estamos dando cuenta cierto tipo de conductas que están haciendo que la persona actúe de una manera particular. ¿Sí? La conducta fisiológica, pues es un ejemplo de lo que habíamos hablado ahorita, de las reacciones involuntarias del organismo ante los estímulos. Lo fisiológico. Si a mí me da miedo hablar en público, ¿cuál es la respuesta fisiológica que yo puedo tener? Sudoración, taquicardia. Ajá, ¿qué más? Se le interpreta la voz. Eso es como tartamudeo, ¿te refieres?
pero ese también es más, es más motor. ¿Sí? Hiperventilación, ¿cierto? Que me pongo o la respuesta galvánica de la piel, que me pongo o pálido o me pongo rojo, ¿sí? Entonces yo desencadené en una serie de respuestas de ese estilo y de pronto eso me lleva a que me bloquee más académicamente, ¿sí? Conducta privada encubierta, los pensamientos, emociones, creencias, imágenes mentales, no son observables directamente, pero se infieren con respecto a los comportamientos o verbalizaciones que la persona tenga, ¿sí? Entonces, normalmente ustedes conocen a alguien y ustedes saben de que esa persona es supremamente jocosa, dinámica, chévere, pero ustedes ven que llegó todo apagado o apagada, entonces ustedes infieren de que algo le está pasando a esta persona, porque no es normal que ella o él actúe de esta manera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos acercamos a él o a ella y le preguntamos, ¿usted por qué no está como tan feliz hoy, como tan tranquilo hoy? ¿Qué le pasó? ¿Sí? Entonces la persona puede o querrá hablar o no hablar, dependiendo de la cercanía y de la confianza que tenga con uno. Entonces, realmente tiene que ver con esa conducta que nosotros la inferimos de acuerdo a lo que estamos observando en él. ¿Sí? Una persona, como ejemplo integrador, una persona con fobia social puede sentir miedo, esa es la emoción, pensar, se burlarán de mí, ese es el pensamiento, el sistema de pensamiento, y evitar hablar de la conducta observada. ¿Sí? ¿Claro? Señor. Otra una duda. Señor. En la lectura nos hablaba de un término que no habías escuchado, que es la conductología. ¿Sí? Conductología. La conductología como tal. Digamos que lo que yo podría inferir es la diferencia entre la conductología y la neurología conductista es que la conductología está más orientada, pero es la ciencia de la conducta del comportamiento como tal, más individualmente y esto que nos estás explicando es más inherente a la persona, al individuo como tal, solito, los procesos internos. Sí. ¿O cuál sería la diferencia? Digamos que el ejemplo que lo estamos hablando es ya del proceso interno de cada quien. Eso es conducta. ¿Sí? Y la conductología pues tiene que ver más con los procesos que estudian pues precisamente una serie de conductas diversas que están ocurriendo en una sociedad. La conductología es pues el estudio del conductismo, el estudio de la conducta como tal, pero no hay como una diferencia así marcada, simplemente es como el estudio de la conducta. Y la conducta, pues uno la estudia tanto de una manera colectiva o de una manera individual. La conducta social, la conducta individual, marcada en una sociedad, en una cultura. Entonces vamos a estudiar la conductología o la conducta de los africanos, de la conducta herbera. O sea, estamos haciendo un análisis del comportamiento de cierta región, de cierto espacio geográfico. ¿Eh? Pero pues es el estudio de la conducta en un clima. ¿Sí? Ok. Ok, entonces ahí vemos nosotros pues como esos pensamientos privados y la conducta de evitar hablar, la conducta observada. ¿Sí? Ok, bueno, estas son las conductas privadas que son procesos internos no observables directamente, pensamientos, sentimientos, imágenes mentales. ¿Sí? Entonces, si yo me hago una idea supremamente errónea de mi futuro, digamos que ahí, si nosotros nos metemos un poquitico con la psicología cognitiva, que también trabaja muchísimo la parte conductual, Aaron Beck, Sí, perché poi voi e desplegare su una sia di presentare no, bueno, por favor.
Eso, gracias. Eso, luego. Gracias. Lucy. Entonces, pues ahí, ¿no? Lo que nos verbables son también. No son tangibles. Estamos en el tema de las imágenes. O sea, que no son visibles. Sí. Eh, ya me acordé. Si mi pensamiento está supremamente desfasado, yo utilizo mucho algo que se maneja muchísimo en la parte cognitivo-conductual, y Aaron Beck, en su triada cognitiva, habla de la percepción que tengo de mí mismo, la percepción que tiene la gente que me rodea y la percepción que yo tengo del futuro que me espera. Entonces, ahí nos estamos haciendo unas imágenes mentales, ¿sí? ¿Y en qué se basan esas imágenes mentales? En experiencias pasadas que yo he tenido. Podríamos hablar de ideas. Era humano. Las ideas fijas, digamos que son como las mismas rumiaciones, las mismas conductas encubiertas o los mismos pensamientos automáticos que tenemos, ¿sí? Yo tengo una idea fija que me golpea a mí permanentemente, y eso termina bloqueándolo. Esos son pensamientos que realmente me terminan bloqueando. Y ¿cómo lo digo? Usted ponía el ejemplo de el pensamiento que yo veo o la percepción que tengo mía hacia el futuro Hacia el futuro. o por experiencias pasadas me haya sucedido. Incorrecto. Puede pasar por experiencias ajenas que a uno no lo ha vivido, pero no lo quiere vivir porque vio cómo lo vivió esa persona. Bueno, ahí estás metiéndote con el tema del aprendizaje vicario de basura, ¿no? En donde es que yo aprendo los éxitos y los fracasos de los demás, ¿no? Entonces yo tengo el temor, yo no quiero que a mí me ocurra lo que le ocurrió a mi vecino, ¿sí? Entonces yo trato de ser muy meticuloso, muy organizado, y puedo estar generando una patología como de perfeccionismo, porque yo no quiero sufrir lo que está sufriendo mi vecino. Entonces yo puedo estar generando como eso. Entonces yo analizo lo que le pasó a mi vecino: dejó de hacer esto, hizo mal esto, acudió a una persona que no le colaboró mal. Entonces todo mi comportamiento va a estar ligado a que yo no me quiero equivocar. Y en últimas, eso tiene que ver con una conducta obsesivo-compulsiva, ¿sí? Porque me está llevando a que tengo que ser muy meticuloso, muy cuadriculado para que yo tenga el control de todo. Hay algo que ustedes deben conocer en psicopatología, y es que la conducta o los TOC o los obsesivos compulsivos hay de dos tipos, que son los lavadores y los chequeadores, ¿no? Y cada uno de ellos tiene unas características. Chequeadores: de que chequea la ventana, la puerta, el gas. Yo voy y cierro esa ventana y me acuesto, para que sí la cerré. Yo me tengo que levantar, pero estoy seguro que yo la cerré, pero me voy. Y además de que esa conducta de chequear tiene un proceso interno en donde yo tengo que contar, ¿sí? Para que yo considere que tengo el control, porque lo que pretenden los obsesivos compulsivos es tener controlabilidad. Y cuando yo controlo mi contexto, ¿qué puede pasar? Yo puedo predecir. Entonces yo controlo y puedo tener predictibilidad. Si yo no controlo, ¿sí? Entonces no voy a tener predictibilidad. Entonces, ¿cómo controlo? Teniendo comportamientos totalmente obsesivos compulsivos. Entonces yo voy por la calle y no puedo pasar estas líneas. Yo me aseguro, estoy controlando de que no pise las líneas que estoy caminando. Esa Pero pierdo, pero tengo que devolver. O sea, me tengo que devolver. Yo ya estoy llegando al trabajo y pisé, o porque me empujaron, otra vez para allá. ¿Sí? Eso es lo que tiene que ver con los obsesivos compulsivos en el tema de la controlabilidad y la predictibilidad.
Entonces, cuando nosotros generamos esos comportamientos, pues entonces estamos teniendo una angustia permanente, porque en la medida que yo quiero controlar las cosas, eso me exacerba a mí los niveles de ansiedad. Imagínense esas personas que tienen mucho miedo a infectarse, a la bacteria, a los virus. Entonces, ¿cómo hacen para tener novia? ¿Cómo hacen para tener novio? ¿Cómo hacen para tener relaciones sexuales con su pareja? ¿Sí? Son muy difíciles. ¿Sí? Porque ustedes saben que en el beso, y si es un beso bien apasionado, es con lengua, perdónenme la expresión, ¿sí? Entonces ahí estoy recibiendo Miles de estoy recibiendo las bacterias de mi pareja. Entonces yo voy, me cepillo los dientes, me cepillo y me enjuago la boca y tengo que hacer ese proceso, ese proceso ritual. Es un ritual en donde yo me voy cepillando, ¿no? Me estoy cepillando y entonces tengo que hacer el enjuague bucal y tengo que contar hasta 10 y tengo que bañarme las manos. Entonces yo voy contando, ¿sí? Entonces cuando resulta que yo estoy ya terminando y suena el teléfono y me hace perder el hilo que yo llevaba ese conteo, tengo que volver a iniciar. ¿Ves? Entonces tiene que ver con todo ese proceso de las imágenes mentales que me pueden llevar a tener conductas obsesivo-compulsivas. ¿Sí? ¿Y quién es el que conoce su problemática interna? Pues el sujeto. Yo soy el que sufro con base en todo lo que yo vivo. Por eso se habla de esa experiencia. ¿Sí? Entonces yo tengo que ser muy meticuloso en algunas cosas. Solo accesibles a través del reporte verbal del sujeto o del efecto que producen sobre la conducta maliciosa. Entonces yo en consulta le digo al paciente, bueno, pero dígame usted por qué piensa que le va a ir muy mal. Háblele de su percepción, de su idea que tiene de que le va a ir supremamente mal. Entonces la persona empieza a expresar, obviamente, todo su sentir, ¿sí? Pero ¿en dónde está lo que realmente le está haciendo daño? No, pues es que le pasó a mi compañero o sí tuvo una experiencia negativa, pero es que su vida no es solamente un momento no la podemos generalizar, ¿ves? Entonces yo tengo que ponerme en la tarea de trabajar con este personaje, de realmente la minimización de esos pensamientos distorsionados, ¿sí? Para que la persona realmente sepa de que lo que está manejando, ¿sí? Le está haciendo aislarse de la sociedad, que esa sería la conducta maliciosa, el no querer interactuar por miedo a equivocarse, por tal, ¿sí? Entonces, pues obviamente esto lo que estoy explicando es esa importancia terapéutica deben ser consideradas para comprender y modificar la conducta externa. Entonces, lo que yo tengo que trabajar es la identificación de esos pensamientos irracionales para posteriormente modificarlos, reestructurar. ¿Sí? No son intangibles, son respuestas neuronales reales que pueden ser estudiadas científicamente. ¿Y eso qué quiere decir? Ustedes saben que nosotros tenemos en nuestra parte cerebral una serie de conexiones entre los axones, las dendritas, y eso genera una serie de estímulos, de circuitos eléctricos, y eso lleva a que nosotros tengamos pues como una sensación de tensión, porque hay mucho choque interno en esas conexiones sinápticas, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando nosotros de las respuestas internas que tiene mi organismo, ¿sí? A nivel neuronal, y que pues obviamente eso se puede estudiar con todo lo que tiene que ver con los cambios fisiológicos, neurológicos que puede llegar a tener la persona, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo, un estudiante piensa, antes de intervenir, si me equivoco, me pueden juzgar, ¿sí? Eso exacerba la respuesta fisiológica. Eso exacerba mi aislamiento, ¿sí? Mi llanto, mi angustia constantemente. Bueno, y ese pensamiento, pues obviamente inhibe la conducta verbal. Entonces yo me puedo bloquear.
y no emito una conducta por miedo a equivocarme, entonces me quedo yo en un silencio total. ¿Sí? La conducta visual, nosotros tenemos, hay algo que es el lenguaje corporal, y si ustedes interpretan esta imagen, ¿qué ven ustedes en esa señorita que aparece? Así. Seducción. Es correcto, o sea, la interpretación que hacemos nosotros de los gestos, del movimiento corporal, del susurro, de la mirada, generan una serie de interpretaciones. Por eso dice que es el caso del ver, ¿no? O sea, cuando yo veo que una chica me presta atención, me para bolas, entonces de ahí en adelante yo quiero seguir acercándome a ella porque ella me está prestando atención. Por el contrario, en la conducta de ver a esa señorita que yo le quiero hablar y ella me da la espalda, pues todas mis conductas de quererla conquistar se disminuyen porque no me quiere prestar atención. Eso es un indicador claro de que a ella no le interesa conversar conmigo. ¿Ves? Entonces tiene que ver con eso. Ver no es simplemente captar una imagen externa, sino una respuesta neurológica ante los estímulos. Entonces, neurológicamente, lo que yo estoy sintiendo es como una serie de situaciones o de respuestas neurológicas agradables porque la chica me está prestando atención. O también unas respuestas pues no tan agradables porque me genera tristeza que la chica no quiera hablar conmigo. ¿Sí? Pero ahí está la relación entre la conducta visual y la neuronal. ¿Sí? Evocar una imagen de una mujer es producto de la activación de circuitos cerebrales, aunque no esté presente físicamente. Entonces, la persona ya no está frente a mí, pero yo me acuerdo la mirada que me dio. Y eso me cautivó. Y yo muy feliz con eso. ¿Ven? Neuronalmente eso hizo un impacto y me generó, y me estoy llevando esa imagen de esta sonrisa, de ella, de esa mirada provocadora, y con eso me contento, en última, ¿no? La visión, imaginación y memoria visual son formas de conducta privada, ¿no? No hay una imagen guardada en el cerebro como una foto, sino una posibilidad de activación ante un estímulo o un contexto. La foto en sí, aunque existe, carecería de sentido. Es la interpretación que yo le doy. Si ustedes evocan una imagen de un paseo, en piscina, de una graduación, tienen la foto, pero ustedes están identificando por qué se sienten diferentes emocionalmente, ¿sí? Porque están evocando precisamente esa situación en un momento determinado. ¿Ven? Entonces, más que una foto es la interpretación emocional y el impacto que esa conducta, que esa foto, perdón, puede generar en mi conducta. Bueno, ok. Las conductas privadas no ocurren al azar, están muy relacionadas con los eventos que yo estoy viviendo, ¿sí? Son determinadas por los estímulos presentes y por la historia de aprendizaje de cada uno de nosotros. Si se dan cuenta que aquí estamos hablando de una serie de conductas bien particulares que tenemos nosotros en nuestra cotidianidad. Una conducta nunca es casualidad. Digamos que no es que no se hable de casualidad, digamos que uno tiene algo que se llama ensayo y error, ¿sí? La relación ensayo y error me determina a mí, oiga, qué tanto me fue bien en este momento, ¿sí? Entonces, si yo hice algo positivo y ese positivo que yo hice me generó satisfacción, entonces, como conducta operante, yo voy a repetir eso más adelante. Ese es el ensayo de error. ¿Sí? Entonces yo voy a interpretar que esa conducta que emití me generó cierto tipo de satisfacción. ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando de esa conducta que me generó cierto tipo de reacción. Y la presenté por primera vez, digamos que eso sería el azar. La presenté por primera vez y me fue muy bien. ¿Ven?
pero como me fue bien, yo quiero replicarla más adelante en el futuro. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice Bandura con respecto al proceso de aprendizaje por observación? La atención que le presta uno al modelo, las consecuencias que tiene ese modelo, bueno, una gran cantidad de cosas que más adelante las estaremos mirando. ¿Sí? Ah, digamos la verbalización interna, y por eso yo coloco esta imagen, todo lo que yo pienso de mí está siendo procesado acá. ¿Sí? La verbalización interna, voy a fallar, ¿sí? Acá me estoy dando látigo a mí mismo, puede generar ansiedad y desencadenar evitación. Entonces yo prefiero, en vez de hacer el ridículo, me voy del sitio, me voy de la reunión, me voy de la empresa, me voy del colegio, me voy de la universidad, porque no quiero hacer el ridículo. Obviamente esa decisión, si estamos hablando de un contexto laboral, pues eso me acarrea seguramente la carta de despido, ¿no? Pues porque por mi culpa dejamos de ganar una licitación, ¿ven? Entonces, puedo yo tener esa verbalización y desencadena pues toda una serie de conductas de evitación. La tarea de nosotros es modificar ese tipo de asociación. Por eso se habla de que el objetivo terapéutico es precisamente hacer uso de la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Porque nosotros, y eso es lo que se le cuestiona al conductismo, no somos solamente conducta-respuesta, o perdón, conducta-consecuencia. En ese lapso entre la conducta y la consecuencia hay un proceso interno. ¿Yo por qué actué de esa manera? ¿Yo por qué voy a actuar de esa manera? Eso es un proceso interno que tuve en un momento determinado. Y es lo que interpreta la terapia cognitivo-conductual que trabaja Aaron Beck, que trabaja Albert Ellis, que trabaja Bandura mismo. ¿Sí? Está, sí, no estoy mal. Hay una terapia cognitivo-conductual, no puede plantear el tema de los pensamientos internos. La terapia racional emotiva debe ser eso. O sea, que es como cambiar la frase como por otra perspectiva que pasa de si no, ¿sabes? Tiene que terapia racional emotiva de Albert Ellis, ¿no? ¿Sí? Que dice que uno, ya más adelante la vamos a mirar, pero tiene que ver con la interpretación que tiene el individuo de una situación particular. Muchas veces la situación no es la que genera el malestar. La situación ocurre porque sí. La interpretación que yo le doy a la situación es lo que puede generar el malestar. Ya lo miraremos más adelante cuando estemos abordando esas terapias cognitivo-conductuales. ¿Sí? Bueno, fíjense ustedes que aquí estamos asociando nuevamente todo el tema de los estímulos y la respuesta. Pero si le enojaste. Sí, ella quería tener el silencio. Bueno, sabe. Siempre, al parecer, las conductas o las respuestas aparecen de acuerdo a algún estímulo que la elicitan, que la genera, siempre. ¿Sí? Una conducta o una respuesta no aparece porque sí, yo doy una respuesta por algo. Por eso se habla de que la conducta ocurre como respuesta a un estímulo, ¿sí? A un estímulo positivo o un estímulo negativo. Genero la conducta, ¿sí? En un momento determinado. Puede ser externo una situación, ¿sí? Me quieren robar, bueno, interno. De hecho, el hecho de vivir una situación de robo, por eso se presenta el estrés postraumático, porque después de yo haber vivido una experiencia traumática, uno se graba ese momento. La imaginería juega un papel importante allí, porque yo estoy evocando todo el momento tan trágico que yo tuve cuando me estaban robando. ¿Ven? O sea, a mí me hicieron el paseo millonario. Entonces, todas esas experiencias
que yo tengo en un momento determinado me terminan afectando. ¿Sí? Una persona con agorafobia, ¿qué entendemos por agorafobia? Poder ocuparse. O digamos que hay ese tipo de agorafobia como a los espacios cerrados y a las multitudes. ¿Sí? Ya la persona siente pánico en un teatro lleno de gente. ¿Sí? Por lo general, las personas que tienen esta agorafobia siempre buscan sillas que estén cercanas a las salidas de emergencia. ¿Sí? Entonces, cuando hay alguna situación, por lo general, ellas tienen que estar cerca de esa salida. ¿Sí? No se hacen en la mitad de la sala. Por lo mismo de reaccionar rápidamente para salir corriendo. ¿Sí? No poder salir rápidamente la respuesta de miedo y huida. Entonces, pues ahí hay un ejemplo de esas conductas que se aprenden con respecto al miedo que se tuvo en un momento determinado con el tema de los aprendizajes. Como tal. Recuerdo, una hora de policía. Yo que no me estaba dando la. Ah, ok. Listo, gracias. Ustedes tengan ahí, por favor. Eh, Fíjense cómo nosotros tratamos de desglosar un poco en el proceso terapéutico cuáles son las respuestas que normalmente la persona da en un momento determinado, que le genera todo este concepto del tener miedo, esa agorafobia, como tal. Entonces, hay un estímulo que la persona siempre trata de evitar. La persona prefiere subirse por las escaleras 5, 6, 7 pisos en vez de subir un ascensor, porque le tiene miedo, pánico, ni siquiera es miedo, es pánico, fobia a esos espacios cerrados. Evita las multitudes también, porque siente que ahí empiezan a tener la hiperventilación, empiezan a tener la sudoración, porque las experiencias que ha aprendido, que le han desencadenado, toda esa conducta, pues obviamente le genera pensamientos de no podré salir, eso me da un infarto acá. Entonces, eso es algo supremamente fuerte. ¿Sí? La taquicardia como conducta fisiológica y la conducta de escapar o evitar, ¿no? ¿Sí? Son situaciones que viven las personas de una manera supremamente negativa. ¿Vale? Okay. Entonces nosotros estamos hablando de la conducta y las consecuencias y cómo esas consecuencias generan cierto tipo de... Terminamos esta diapositiva ya, ¿sabes? Nosotros todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas. Hay un aprendizaje bien particular en nosotros, así sea algo pequeño, pero es algo que aprendimos hoy y es algo que nos va a ayudar a nosotros a manejar las situaciones más adelante. Por eso, un cambio relativamente permanente en la conducta como resultado de la experiencia. Si yo quiero ser un buen jugador de tenis de campo, entonces yo necesito
generar un aprendizaje en técnicas, en cómo cojo la raqueta, cómo pateo, cómo golpeo la raqueta, ¿sí? Cuál es la posición corporal. Y eso lo voy a conseguir con las clases que me da el profesor de técnica. Pero esa interiorización de esas nuevas conductas las tengo que practicar. Y esas conductas de aprendizaje se van interiorizando. Hay algo que uno maneja muchísimo en consulta, es las tareas que yo le dejo al paciente. Venga, usted va a trabajar estos registros conductuales porque necesito que usted practique habilidades sociales, por decir algo, ¿sí? O que practique el acercarse a un espacio, si estamos hablando de agorafobia, a un espacio lleno de gente. Bueno, entonces lo que yo voy a decirle es, hágame estas tareas. Lo que trabajamos en la sesión, usted lo tiene que poner en práctica ya. Y eso, cuando nosotros trabajamos eso en terapia, eso se llama la transferencia de aprendizaje, la interiorización de lo que aprendió. Si yo le doy al paciente ese tipo de tareas y llega a la consulta a los 15 días, muéstrame su reporte de conducta, de aprendizajes nuevos. No, no lo hice, doctor. Entonces, ¿cómo pretende que usted mejore su estado de ánimo? ¿Cómo pretende que usted disminuya los niveles de ansiedad si no lo pone en práctica? Entonces, no me haga perder tiempo porque realmente necesitamos trabajar. Porque, claro, claro, porque es que uno tiene que ser muy directriz en el proceso terapéutico. En el proceso uno tiene que estar general, obviamente uno tiene que ser muy claro cuando uno comienza la terapia, decir que mire, nosotros vamos a tener unas 5 o 6 sesiones y yo normalmente trabajo dejándole tareas. Usted tiene que cumplirlas, por favor. Estaré. Pero si usted ¿De no, acuerdo? ¿Cómo? pero está con la persona que van a querer hacer. Ah, claro. Pero yo tengo que trabajar la normalización de ese estado de ánimo. O sea, el estado depresivo no permite que la persona capte las ideas centrales de la terapia. Pero entonces yo tengo que empezar a trabajar cognitivamente lo que tiene que ver con el proceso de recuperación de su estado emocional. ¿Sí? Pero pues obviamente yo tengo que trabajar esa parte. Bueno, mañana nos vemos, seguimos en la tarea. Stavo con otro formato como tal, intenté convertir que tampoco me... Sí, lo puedo ver en el resto. Sí, por lo que sea. Hay mucho más. Pero